Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Aquí un miércoles más en Recuperando la Doctrina. Damos gracias a Dios que nuevamente tenemos esta oportunidad de poder hablar de la palabra del Señor. Hemos estado con una pausa de 2 miércoles por causa de nuestro congreso que lo llevamos a cabo ya la semana pasada. Y damos gracias al Señor porque estuvimos con el apóstol, estuvimos con los pastores de España y con varios otros pastores que nos estuvieron visitando y todos los hermanos que estuvimos aquí. Realmente vimos de que el Señor nos bendijo grandemente. Damos gracias al Señor realmente porque fue una bendición que nos dejaron y algo para desarrollar. Hablando incluso de los frutos que tenemos que tener, porque somos reconocidos por los frutos. Y muchas veces podemos tener muchos años en el cristiano y aún así no tener frutos dignos del Señor. Es por eso de que hoy día es tan importante la palabra del Señor y hemos estado hablando miércoles tras miércoles sobre preparándonos para su venida. Amén. Y ya este programa, como los hacemos semestralmente, entonces se va a tomar una pausa durante el verano aquí en Suecia. Y entonces vamos a estar hoy día miércoles y el próximo miércoles también. Sería ya nuestro último programa y de ahí tomamos una pausa y volvemos con una nueva temática en el mes de agosto, a fines de agosto. Así que damos gracias al Señor por todo lo que el Señor nos da y por cada oyente, por cada amigo, por cada creyente, por cada aquellos que se ha tomado ese tiempo de oír la palabra del Señor. Pero vamos a ir a la palabra y vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos bendiga, tanto a mí como a ustedes los que están oyendo. Señor, te doy gracias por ese amor, por esa misericordia. Y te pido, Señor mío, de que tú puedas, Señor, ayudarnos a poder entender la palabra del Señor. Te pido que la palabra sea impartida, revelada a nuestros corazones, Señor mío, para que ésta pueda tener el impacto de cambio que nuestras vidas necesitan. Señor, yo te doy gracias y te pido, Señor, por cada amigo, por cada creyente, por cada hermano, Señor, por cada persona, Señor Santo, que para un poco de su tiempo para oír de tu palabra. Te doy gracias y bendícenos en el día de hoy. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos amigos y hermanos. Hemos estado hablando sobre preparándonos para su venida. Y hemos dicho de que esa ciudad que tiene ahí usted adelante es la ciudad de Estocolmo, bien iluminada en los momentos más oscuros. Pero si no estuviera la luz, sería una penumbra, hermano. Entonces, es importante de que tú y yo tengamos y mantengamos esa luz del Señor dentro de nosotros, porque o si no, paso a paso y día a día va tomando una tiniebla, una penumbra a nuestras vidas. Y es por eso que estamos aquí sacándole a la palabra del Señor todo lo que más que el Señor nos hable para que nuestras vidas puedan ser preparadas. Y todo lo hemos sacado de este texto. Isaías 58:13 dice así: si por causa del día de reposo apartas tu pie de no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia. Por eso estamos en el año del deleite, delicia, el día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propios asuntos. Después el otro versículo dice, entonces te deleitarás. Entonces hay un entonces, pero antes del entonces, antes del deleite está todo esto. Para poderse deleitar en el Señor, necesitamos apartar nuestros pies de las cosas que nos hacen mal, de las cosas que nos pueden hacer tropezar, de no seguir nuestros propios caminos con nuestros propios pensamientos, nuestra propia manera de pensar. Aún cristiano y todo, muchas veces podemos seguir nuestros propios caminos y eso no quiere el Señor,
porque si no nos estaríamos apartando de su voluntad. Entonces, es importante aquí, porque aquí dice apartarse y hemos hablado de la santidad, hemos hablado de no hacer nuestra propia voluntad, hemos hablado de no dedicarse a lo suyo propio, de no enfocarnos en nuestros intereses propios, de enfocarnos más en los intereses que le placen a Dios, no buscando, no andando, no hablando de lo nosotros solamente, de que nosotros queremos, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Realmente deberíamos preguntarnos qué quiere el Señor de nosotros, porque estamos en tiempo de la venida de Cristo, por lo cual nosotros tenemos que hacer un análisis a nosotros mismos y ver cómo está nuestro corazón delante del Señor. El día domingo le hablaba a los hermanos sobre los frutos. Dice que por los frutos se reconocerán, pero dice la palabra que nosotros vamos a dar frutos de todas maneras, pero estos pueden ser buenos, agradables al Señor, o también pueden ser malos, ¿no? No deseables para el Señor. De frutos vamos a dar, y dependiendo del tronco, dependiendo de lo que tengamos dentro de nosotros, porque tú y yo somos árboles para el Señor, dependiendo de lo que tengamos adentro, es el fruto que vamos a dar. Entonces los dones solamente, hermano, identifican lo que haces tú dentro de una iglesia, pero los frutos identifican quién tú eres en el reino de los cielos. Entonces es muy importante, hermano, de que nosotros tengamos identidad con el Señor. Y Dios te reconoce por los frutos que tú produces a través del cambio de vida que tiene que existir o que se tiene que producir en cada uno de nosotros. Ahora, si seguimos adelante, hermano, y vamos ya a lo nuevo, dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Regocijémonos y alegrémonos, o sea, deleítate. ¿Por qué? Y demos a Él la gloria. Aquí dice el por qué. Porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Ok, paremos. Entonces, ¿por qué tenemos que regocijarnos? Porque tenemos que deleitarnos, porque las bodas del Cordero están cerca. Y la esposa, o sea, tú y yo, que el Señor nos trata como novia, como esposa, se ha preparado. O sea, el Señor se deleita del momento de que tú tienes un corazón que quiere prepararse para la venida del Señor. Porque, hermano, incluso vuelvo a reiterar que le decía, por ejemplo, a los hermanos el día domingo, que unos hombres llegaron, una parábola que dijo Cristo, que llegaron al cielo, que profetizaban, que hacían muchos milagros, que incluso echaban fuera demonios y el Señor no los reconoció. La palabra que se utilizó ahí es ginosco, que quiere decir intimidad. Entonces, ¿por qué no los reconoció? Porque no había intimidad con el Señor. Entonces, y esa palabra también significa el ser reconocido. Entonces, si no los reconoció, entonces no fueron reconocidos por parte del Señor porque no hubo intimidad con el Señor. Entonces la esposa tiene que haber una preparación de parte de la iglesia del Señor, se tiene que preparar para la venida del Señor porque es la única forma de que el Señor vea y puedas llegar a la presencia del Señor. Ahora, mire, ahora si hablamos, por ejemplo, sobre lo que es la perseverancia y sus cualidades, porque el Señor nos dice incluso en una de las iglesias de Apocalipsis, acuérdense que entre el capítulo 2 y capítulo 3 habla de las 7 iglesias del Apocalipsis, y más una dice que es librada de la hora de fuego, es librada del tiempo de la gran tribulación, y una es librada, es como la novia, es como las primicias del Señor. Y dice que esta fue librada, hermano, porque permaneció en el Señor. Y permanecer no es solamente venir a la iglesia. Permanecer no es solamente orar, hermano. Permanecer es que tu vida siempre tú vayas viendo tu corazón bajo el espejo del Señor. Entonces, cuando lo ves de esa forma, el Señor siempre te va a decir lo malo que hay en tu corazón.
porque un corazón es engañoso. Dice que este no tiene remedio. ¿Quién lo conocerá? Y el único que puede hacer algo con respecto a nuestro corazón es el Señor. Entonces, si el Señor es el único que lo puede hacer, entonces Él es el único que puede entrar a nuestro corazón para que haya una permanencia. Pero para eso, tú y yo tenemos que dejarnos dirigir por parte del Señor. Ahora, ¿qué quiere decir en sí permanecer en el Señor? ¿Qué quiere decir de que la esposa se ha preparado? Veámoslos. Primeramente, dice en 1 Corintios 15, que la novia del Señor tiene que ser constante. Tiene que haber constancia, hermano. No puede ser de que nosotros elijamos según el tiempo si vamos a la iglesia o no. Eso es ser muy inconstante. Incluso la palabra me dice de que el hombre inconstante es un hombre de doble ánimo y no sabe a dónde va. Entonces, alguien inconstante es alguien que camina sobre dos caminos, que a veces está con el Señor, a veces no está con el Señor, a veces elige por el Señor, a veces no elige por el Señor. Entonces, hermano, la constancia que tú tienes que tener en poderte proyectar como hijo de Dios, tiene que estar esa constancia todo el tiempo, ser diligente y no negligente delante del Señor. Diligente quiere decir de que tú eres un siervo del Señor, porque todos hermanos somos siervos de una manera u otra. Mire, aquí hay una iglesia y todos, o la gran mayoría, son servidores, porque todos trabajan en diferentes áreas, pero ellos y yo tenemos que aprender la constancia de que cuando el Señor te da algo que hacer por un talento que tú tienes, tiene que haber una constancia y tú le tienes que poner a ese talento un fruto del Señor. Por ejemplo, lo que haces lo tienes que hacer por amor. Eso es un fruto del Señor. Entonces, talento sin fruto es solamente un dolor de cabeza, hermano. Pero en talento, hermano, con fruto de amor, entonces eso es algo maravilloso y la gloria y la honra se la lleva el Señor. Amén. Porque de esa manera uno va viendo. Pero para que eso se produzca, para que tú lo puedas experimentar, ¿qué se necesita? Que la novia sea constante. Amén. Muy constante. Le quiero poner aquí, no le voy a poner todos los versículos, pero por lo menos 1 Corintios 15, 58, y dice así: por tanto, mis amados, estad firmes, constantes, abundando siempre la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Wow, hermano. Todo lo que tú hagas, sea incluso un vasito de agua, jamás va a ser en vano para el Señor. Todo lo que tú hagas para el cuerpo del Señor jamás va a ser en vano. Pero el Señor nos pide constancia. Estad firme, constante. Y en esa constancia tenemos que abundar siempre la obra del Señor. O sea, en otras palabras, lo que tú haces, perfecciónalo. Eso es lo que está diciendo. Lo que el Señor te puso en tus manos, perfecciona, abúndalo. ¿Se acuerda en la parábola de los talentos? Aquel que le dio un talento lo multiplicó por dos. Aquel que le dio 5 talentos lo multiplicó por 5 más. Aquel que le dio 10 talentos lo multiplicó. Y aquel que le dio un talento dice que no lo multiplicó, lo escondió y dijo, no, que también le devuelvo lo que me entregó. Pero eso no es ser constante. Porque la constancia es abundar siempre la obra del Señor. Entonces tiene que haber diligencia de parte de nosotros. Lo que el Señor te entregó, tienes que abundarlo, tienes que multiplicarlo, tienes que mejorarlo, tienes que perfeccionarlo. Tienes que, hermano, el Señor te dio ese talento no para que se mantuviera ahí, sino para que tú también le enseñaras a otros. Por ejemplo, si alguien tiene un talento, por ejemplo, musical, tú sabes tocar una guitarra, un piano, y estás en la iglesia tocando, tienes que abundar ese talento con otros. Tienes que enseñarle a otros. No puede ser solamente que este talento es mío y nadie me lo va a ocupar. No, hermano, eso es ser egoísta delante de la palabra del Señor, delante del Señor. Entonces, tiene que abundar tu talento, se los tienes que enseñar a otros. Amén.
De esa manera hay que abundar. ¿Qué es lo que hace el pastor, que está hablando? Entonces le doy oportunidades, hermano, a personas que yo sé de que están siempre ahí con la palabra del Señor, que puedan hacer discipulado, incluso que puedan predicar abundando. Es multiplicar el talento, hermano, que el Señor me ha dado, en otros también, hermano, porque cada uno el Señor le ha dado lo suyo propio, hermano. Entonces, y eso es bonito, poder escuchar a diferentes hermanos cómo el Señor los va bendiciendo en la palabra. Entonces, abundando siempre en la obra del Señor, abundando, jamás quieto, abundar en la obra, perfeccionar la obra. Amén. Sabiendo que ese trabajo que tú haces, que muchas veces se hace difícil, hermano, que a veces es trabajoso, que a veces estar, miren, aquí tenemos hermanos que están a veces en la comida todo el tiempo, que tienen que estar sirviendo, limpiando. Hermanos, es un trabajo, pero nada de eso jamás va a ser en vano. Dios siempre recompensa a aquel que lo hace con amor al Señor. El que sirve con amor es recompensado delante del Señor. Amén. Entonces, ¿qué más? La novia es constante, ya lo vimos. También vimos que la novia es paciente, es paciente. Ok, vamos a verlo también. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ok, aquí es la iglesia de Filadelfia. ¿Se acuerda que le dije al principio? Es una de las iglesias, pertenece a la iglesia Filadelfia, que quiere decir amor fraterno. Y dice que por cuanto has guardado, ¿qué es lo que guardó? La palabra de mi paciencia. Ahora, aparemos un poco. Aquí yo siempre es importante descubrir lo que dicen los textos bíblicos. Porque no es solamente guardar la palabra. ¿Qué sería para usted guardar la palabra? Porque aquí dice guardar la palabra de mi paciencia. Y esa palabra paciencia es la palabra hupomone, que muchas veces también a los hermanos, por lo menos de esta iglesia, se lo he explicado. La palabra de la paciencia, la palabra del hupomone es un aguante alegre. Eso quiere decir, el que ha guardado la palabra, el que ha soportado la prueba alegremente. Santo Dios, estamos en el año del deleite, hermano. Pero soportar una prueba alegremente, hermano, no es cualquier cosa. Tiene que haber una experiencia con el Señor. Mire, la prueba del Señor siempre te va a llevar al Señor. Tú tienes que diferenciar si es una prueba del Señor o es una tentación del diablo. Si es algo que te aparta del Señor, es una tentación. Pero si es algo que te lleva al Señor, es una prueba. Amén. Entonces, si por cuanto has guardado la palabra de mi hupomone, si has guardado la palabra de mi paciencia, si has guardado la palabra de ese aguante alegre, de que te mantienes a pesar de las dificultades, te mantienes firme, te mantienes creyéndole al Señor, te mantienes ahí, hermano, eso hace crecer tu fe dentro de ti y el Señor te recompensa esa fe. Amén. Siempre es así, hermano. Entonces, si mantienes eso, dice, Él también te guardará de la hora de la prueba, la que vendrá sobre el mundo entero, que es la gran tribulación. Entonces, esta iglesia fue guardada de la gran tribulación, fue llevada en ese arrebatamiento, hermano. ¿Por qué? Porque guardó la palabra de su hupomone, guardó con alegría la palabra a pesar de las dificultades. Esa iglesia siguió creyendo en el Señor. Qué maravilloso, hermano. Hace un tiempo atrás, yo no sé si fue unos domingos atrás ya, le decía a los hermanos, porque en hebreo habla de hermanos que dieron testimonio, pero hubo algunos que nunca vieron nada, hermano. Unos fueron muertos, aserruchados como Isaías. Isaías sabía que venía el Mesías, pero nunca pudo ver la promesa. Otros fueron asesinados, otros fueron muertos. Muchos quisieron ver la promesa
y murieron creyendo en eso. Pero la Biblia nos dice que ese es un testimonio vivo, hermano, de ellos, que ellos murieron sin haber entendido, que dice, incluso dice la palabra, que el Señor no los dejó ver porque estaba esperando a nosotros para que esa promesa se cumpliera. Wow, hermano. Entonces, la responsabilidad de la iglesia en el día de hoy, déjeme decirle, es mucho mayor que antes. Porque el Señor no los dejó a ver a ellos porque Él quería de que nosotros, una iglesia que le crea al Señor, viera la gloria del Señor, viera el poder de Dios, viera el cambio, hermano, y viera de que hay gente creyente de fe que se mantiene firme ante cualquier adversidad. Y eso es guardar la palabra de su paciencia. Guardar la palabra es mantenerse firme, constante, paciente, es resistir, hermano. Resistir, porque incluso la palabra dice, resiste al diablo y él oirá, él va a huir de vosotros. Entonces, imagínense, resistir de esa forma. Entonces, no quiere decir de que el Señor te va a liberar no, o no va a llegar nada. No, hermano, te van a llegar cosas, pero la gran diferencia es de que tú tienes herramientas que usar. Tú tienes incluso toda la armadura de Dios. Tú tienes el poder de Dios. Tú tienes al Espíritu Santo. Tú tienes el poder. Todo el Señor lo dejó para que la iglesia en esta tierra fuera victoriosa. Victoriosa. Lo único que no la hace victoriosa es cuando nosotros con nuestra propia voluntad elegimos no serlo. ¿Qué eliges tú en el día de hoy? ¿Quieres ser victorioso? Elígelo. Tu voluntad aquí tiene que estar bajo la voluntad del Señor. El gran problema es que cuando la voluntad humana se quiere anteponer la voluntad de Dios, es ahí cuando vienen los grandes problemas, los grandes charcos y las grandes dificultades. Amén. Pero sigamos. Vamos a retroceder aquí a este cuadro. Ya hemos hablado que la novia es constante, que la novia tiene que ser paciente, que la novia tiene que ser resistente. Bueno, permiso, deje ver porque no me acuerdo cuáles son los versículos bíblicos que puse. No los puse todos, hermano, porque si no sería demasiado largo. Sí, Efesios lo puse. Ok. Mire entonces, la novia entonces tiene que ser constante, paciente y resistente. Wow, hermano, resistente. Entonces, vamos a ver cómo tiene que ser la novia. Efesios capítulo 6 y versículo 13. 13 y 14. Dice así: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Wow, hermano. Es importante resistir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que resistir acá? Los ataques, hermano, desde el momento que tú eres cristiano, tú tienes tres grandes enemigos. Está el enemigo del mundo, que tiene que ver con nuestra carnalidad. Está el enemigo de esto, de las principales, de las potestades, de los poderes, de las huestes espirituales, hermano. Estas son categorías de huestes, hermano, categorías de espíritus. Un principado, hermano, ya lo vamos a ver más adelante, es un principio. Principado viene de principio, fueron los primeros ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que fueron hechos de parte del Señor, y que muchos de ellos después se apartaron juntamente con Lucifer delante de la presencia del Señor. Pero ellos
en su interior siguen siendo principados. Por eso la palabra los mantiene aquí, que tu lucha puede ser contra un principado, contra potestades, contra poderes del mundo, que en otras Biblias le dicen gobernadores, y contra huestes de maldad. Ahora, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. O sea que si no tienes la armadura de Dios, difícilmente vamos a resistir principados, potestades, poderes y huestes. Hay que tomar la armadura del Señor. Tienes que ponerte el casco, tienes que buscar el escudo de la fe, el cinto, tienes que tener toda la armadura que habló Pablo, hermano, para que podamos resistir en el día malo. Porque a veces hay días que van a ser malos, hermano. Hay días que van a haber problemas. Hay días que nos pueden venir enfermedades, nos pueden venir diferentes cosas. Yo ya le he contado que a mí de repente a veces me pueden venir enfermedades, pero hermano, hay que resistir. Hay que resistir las dificultades, hay que resistir las enfermedades, hay que pelear la buena batalla de la fe, porque dice pelear la buena batalla de la fe. O sea, nadie puede decirse que es vencedor sin no pelear su batalla. Yo no podría decir, ay, soy más que vencedor si realmente no he peleado mi propia batalla. O sea, no podemos ser, hermano, ya que pronto viene... mañana empieza el Mundial de Fútbol. No lo quiero que esté ahí, hermano, pero normalmente cuando juega su país, ¿cómo usted se pone? Orgulloso, ¿no? Se para ahí. Mire, ¿sabe por qué yo lo veo? Porque me acuerdo de que yo tengo dos hijos, mi hijo Samuel, mi hija Janine, y mi hija Janine es bien chilena, hermano. Es bien chilena. Entonces ella cuando juega su país Chile, ay, se para, se pone la mano en el corazón y empieza con el himno nacional. Ok. Pero, ¿quiénes son los que ganan? ¿Los que juegan el partido o los que ven el partido? Los que juegan, hermano. La copa se la llevan ellos. La resistencia la tuvieron ellos, ¿no? El ahínco lo tuvieron ellos. La energía lo tuvieron ellos. El correr sin parar lo tuvieron ellos. El mantenerse lo tuvieron ellos. Entonces, ellos, si ganan, ellos se llevan ese premio, esa copa o lo que le quieran dar. Entonces, hermano, si quieres resistir, como los que juegan ahí en el partido, quieres resistir principados, potestades, poderes y huestes, entonces tienes que tener la armadura del Señor. Ese es tu armadura. Mire, en los equipos de fútbol ellos se ponen su polerita, su short, sus buenos zapatos con toperoles para no resbalarse y están bien ahí puestos, e incluso esas rodilleras para que si alguien le da una patada no le duela tanto. Están ahí. ¿Para qué? Para resistir. Y nosotros, cristianamente, tú y yo tenemos que resistir también y ponernos esa armadura del Señor. Amén. Para poder resistir también. Ahora, ¿qué es lo que tienes que resistir? ¿Por qué tienes que resistir? Claro, porque tienes que resistir los principados, las potestades, los poderes, las huestes. De esto, hermano, tendríamos que hablar, hermano, y yo no sé, de repente puede ser para el próximo periodo, ahí el Señor me tiene que iluminar de poder hablar un poco del mundo de los espíritus, hermano, porque es importantísimo. Nosotros necesitamos saber con quién estamos peleando, contra quién estamos peleando. Tienes que saber qué es lo que pasa con tu espíritu después de la muerte, qué es lo que pasa con el alma, con el cuerpo, dónde está la resurrección, en qué tiempo, etcétera. Hay tantas cosas, hermano, que necesitamos aprender. Pero bueno, que el Señor me guíe. Amén. Ahora, en Santiago capítulo 4, versículos 6 y 7, dice así: pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios, Santo Dios, también resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Ok, paremos, Santo Dios. Aquí, hermano, aquí hay cosas importantísimas
en este versículo bíblico yo podría estar hablando toda la hora, hermano, pero voy a tratar de ser corto. Primeramente, dice que Él da mayor gracia. ¿Qué quiere decir? Que el Señor a todos nos ha dado una gracia, pero esa gracia puede ser aumentada. Cuando la gracia de Dios es aumentada en ti, cuando eres humilde, porque dice aquí, da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. O sea, de que desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él abrió ese campo de gracia para que nosotros pudiéramos comprender que éramos pecadores y pudiéramos recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Ok, esa es una parte. Pero después el Señor te tiene que dar más gracia cuando Él va viendo que tú lo estás buscando. Y no los busca solamente para pedirle cosas, sino que lo busca en humildad, porque te estás dando cuenta de que tu corazón necesita ser cambiado, transformado, mudado a un corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. Entonces, cuando eso pasa, dice que Él da gracia a los humildes, pero también dice que Él resiste. Mire, quiero que vea algo. Dice la palabra del Señor de que el que se paseaba en el Edén del Señor, el que se paseaba en las piedras de fuego, era Luzbel, el querubín protector, Satanás, que más tarde pasó a llamarse. Pero antes de eso, él estaba ahí en la presencia del Señor, tenía un derecho, era acabado en hermosura, era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en él la iniquidad, la maldad. Entonces, él tenía secretos, hermano, y hay cosas que él incluso imita al Señor. Por ejemplo, dice acá que el Señor resiste a los soberbios y por la misma nos dice a nosotros resistir al diablo. O sea, a ver, entienda esto. La soberbia puede ser una hueste, puede ser un principado, puede ser una potestad que empieza a morar en el corazón del ser humano. Y que si tú no eres humilde delante del Señor, fácilmente entra una hueste de maldad. Porque sabe Satanás que el Señor resiste a los soberbios. Por lo cual, si tu corazón se llena de soberbia, te alejas automáticamente de Dios. En cambio, si te llenas de humildad, eso te acerca a Dios para que Dios haga la obra y te haga libre y completamente libre. Entonces, vaya entendiendo cómo se mueve todo lo que es el fundamento del mundo de los espíritus. Entonces, el Señor se mueve a través sencillamente de la humildad, porque Él era manso y humilde. Él dijo que Jesús es manso y humilde. Esas son características que nosotros tenemos que tener también, hermano, para acercarnos al Señor. Pero si en nuestro corazón hay soberbia, si en nuestro corazón dice, no, yo no le creo al hermano, no, que este pastor aquí, que esto allá, no, hermano. Entonces ya se ha creado en ti una soberbia y el gran problema que entonces Dios te resiste. Te ve, pero te resiste. Te ve, pero te ve de lejos. Entonces da gracia ¿a quién? A los humildes. Entonces dice, por tanto, someteos a Dios. A ver, ¿qué es lo que es someterse? Someterse es estar bajo, hermano. Eso es someterse. Someterse, incluso, algunos dicen, yo soy siervo del Señor, pero la palabra siervo en el Nuevo Testamento es la palabra esclavo. Y un esclavo siempre está sometido a la orden de su amo. Entonces, cuando dice la palabra someteos a Dios, es para aquel que es siervo, que es humilde, se somete al Señor y se somete incluso a los que el Señor puso ante la iglesia. Por ejemplo, un pastor, un apóstol, se somete a las autoridades incluso de su iglesia.
porque eso es someterse, hermano, porque el Señor todo lo ha hecho de esa forma. Entonces es importante el sometimiento, pero el sometimiento al Señor primeramente, hermano. Por tanto, someteos a Dios. Y ese someterse a Dios es todo lo que Dios puso para nosotros. Y después dice, resistid pues al diablo. ¿Por qué? ¿Por qué dice resistir? Porque el diablo va a intentar de una manera u otra de que la soberbia llegue a tu corazón. Mira, hermano, yo ya he recorrido muchos años en el Evangelio. Y puedo decir que uno de los grandes problemas que pasa por tiempo y por generación y que siempre se repite es justamente la soberbia. La soberbia de querer hacer su propia voluntad. La soberbia de no obedecer la directriz de un anciano, de un pastor. La soberbia, hermano, de querer, de decir, no, pues, pero es que yo pienso así, ¿por qué tengo que pensar diferente? La soberbia todo el tiempo de no seguir el camino que el Señor nos trazó, porque dice que ya andamos por caminos preparados para el Señor. Pero la soberbia te puede alejar de ese camino y te puede dejar en la gran tribulación. Entonces, hermano, estamos hablando de preparándonos para su venida. No le estoy viniendo aquí a mentir ni darle un miedo. No, hermano, estoy hablando de verdades, hermano, que muchas veces se posan en nuestro corazón y que tú y yo tenemos que mirarnos a nosotros mismos, como le decía a los hermanos el día domingo, cuando tenemos Santa Cena, dice, pruébese cada uno a sí mismo y vea si hay alguna perversidad, si hay alguna maldad. Tú tienes que identificar esa soberbia, tú tienes que identificar la poca humildad, tú tienes que identificar el celo amargo, tú tienes que identificar la amargura, tú tienes que identificar el pecado para que tú se los pongas delante del Señor y el Señor nos perdone y nos llene y nos cambie ese fruto inmaduro a un fruto agradable al Señor. Amén, querido hermano. Wow. Resistir. Mire lo que dice acá. Lucas capítulo 10, versículo 19. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Ok, paremos. Entonces, ¿por qué tienes que resistir? Porque el Señor te ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Haga cuenta que los serpientes y escorpiones no está hablando del animal en sí solamente, sino está hablando sencillamente de las huestes de maldad, de demonios, hermanos, de principados, ¿no? De gobernadores, de todo lo que Efesios nos dijo que era nuestra lucha. Amén. Incluso de las potestades que se posan en nuestro corazón, hermano. Entonces Él nos dio toda autoridad sobre todo el poder del enemigo. O sea que todo poder, no importando en lo que el enemigo pueda hacer, tú tienes y Dios te ha dado todo el poder sobre el enemigo para que nada te dañe. Pero para eso, hermano, tienes que poner tu corazón delante del Señor. Tienes, hermano, que resistir. Tienes que ser como la novia que no se cansa. Tienes que ser, como decíamos acá, deje retroceder un poquito. Constante. Tienes que ser paciente. Tienes que ser resistente. Tienes que ser alegre. Tienes que tener permanencia. Tienes que soportar las pruebas. Y tienes que mantener la esperanza viva que Cristo viene pronto. Fue la esperanza, hermano, la esperanza que tenían todos estos siervos, la esperanza que tenían los profetas Isaías y Jeremías, todos ellos, hermanos, que incluso fueron muertos, pero murieron con esa esperanza y quedaron escritos como testimonio para nosotros de que ellos creyeron sin ver, creyeron, porque la fe no se trata de ver, ni tampoco sencillamente de los sentidos, sino se trata de creerle a Dios. Amén. Sigamos adelante, querido hermano. Esto ya lo vimos. Ok. Entonces,
Él nos dio todo poder. Ahora, quiero solamente, hermano, que nos dio, ya que nos dio todo poder contra jueces, gobernadores, potestades, principados, etcétera. Quiero solamente hacerle un alcance, hermano, para que vaya comprendiendo algo que muchas veces es poco hablado. ¿Ok? Principados viene de la palabra arche. Del diccionario Strong es una palabra en griego del 756 que quiere decir iniciación, quiere decir lo primero, con lo primero que se inicia, porque el principado viene de principio, lo primero creado. ¿Ok? Dice en varias aplicaciones de orden, tiempo, lugar y rango. ¿Ok? O sea, un principado tiene un rango superior. Es como el principado, hermano, ese no se da la molestia de sencillamente venir aquí a la tierra. Él manda primeramente a su hueste, que es la autoridad más baja. Pero ya cuando las huestes no se alimentan más de ese cuerpo, entonces puede bajar un principado. Ahora, póngame atención. Un principado caído, hermano, es como un ángel caído. Y un ángel caído solamente le quiere estar en el cuerpo por un poco de tiempo, sencillamente para llamar a un demonio que incluso pueda matar a esa persona. Esto es muy interesante, hermano, pero no me voy a entrar en mucho detalle porque no es ese el estudio, pero quiero que entienda, hermano, de que ellos se mueven en un sistema perfecto. Ellos primeramente mandan las huestes, después sabemos que hay gobernadores que avisan todos, hermano. Hay potestades que tienen que ver con las leyes. Por ejemplo, las potestades son aquellas que se guían bajo ley. Una potestad, por ejemplo, le puedo nombrar, hay por lo menos, hermano, en la Biblia, por lo menos entre 15 a 18 potestades. No sé si las puse acá, pero y todas tienen que ver con leyes. Si uno no cumple la ley en el Señor, entonces esa potestad tiene un derecho sobre ti. Y cuando tienen derecho, tú tienes que confesar tu pecado, o si no, ese derecho se mantiene. Y eso puede crear grandes problemas en tu ser. Ahora, dice que aquí el principado quiere decir dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder. Es algo primeramente es un principado, un principio, una punta de lanza y un rudimento. ¿Ok? Entonces, la palabra arche en sí, o arcae, que también se le puede decir, quiere decir primeros en todo, en turno y tiempo, líderes predominantes, porque son los primeros de la creación de Dios. A pesar de la rebelión, que muchos de estos principados cayeron, a pesar de la rebelión de algunos de ellos, sus dotes los conservan, mas sirven a otro reino, que es el reino de las tinieblas. Tienen mentalidad de conquista, no están fijos, perdón, está ahí mal escrito, no están fijos en un solo lugar, tienen acción constante, son dinámicos y dan órdenes a sus subalternos. O sea, es como un general. Los principales es lo primero, son como un general. ¿Ok? Entonces, uno de los principados, hermano, el mandamás, era Luzbel. Era un principado de querubín. ¿Ok? Es por eso que él dice que fue acabado en hermosura. Fue una de las primeras creaciones de Dios, acabado en hermosura, un principado. ¿Okay? Otro principado también está dentro del rango de los arcángeles. Por ejemplo, Miguel. Miguel también era un principado, alguien que fue creado en la primera creación del Señor. Y se acuerda que una vez se enfrentaron Satanás con el arcángel Miguel. Pero el arcángel Miguel dice que no proferió ningún juicio sobre Satanás, sino que le dijo que el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque sencillamente, a pesar de que el ángel Miguel tiene un poder increíble, hermano, ahora, si usted se da cuenta, a ver, me voy a salir, deje hacer este paréntesis. En ese momento dice que no se atrevió a decirle ninguna palabra de maldición a Satanás. No porque no lo podía hacer, no porque no lo podía atar,
No, hermano, porque el arcángel Miguel tiene un poder increíble de parte del Señor. Porque si usted se da cuenta, en Apocalipsis, para el tiempo del milenio, cuando Satanás es atado, ¿a quién manda el Señor a atar a Satanás? Al arcángel Miguel. Entonces, bajo las órdenes del Señor, él va y lo hace. O sea que el arcángel Miguel sí tenía el poder para maldecir a Satanás, para atarlo, pero no tenía en ese momento la aprobación de parte del Señor. Y además, él jurídicamente, un querubín era mayor que un arcángel. Entonces no podía proferir juicio sobre él si es que el Señor no lo dice. Wow, hermano. Entonces, de esa manera usted se da cuenta cómo en el cielo se mueve todo bajo juicios, hermano, y bajo ordenanza, y todo se mueve en orden, hermano. Todo tiene jerarquías en el cielo y todo se mueve en orden. Es por eso que Pablo dejó esta jerarquía escrita para que nosotros comprendiéramos contra quién estamos nosotros peleando. Por ejemplo, un gobernador, que es un tipo de potestad, se mueve bajo juicios. Entonces, y los juicios están en las leyes. Por ejemplo, si tú tienes un pecado que no has confesado, entonces esa potestad tiene un poder sobre ti, porque tú le has dado un derecho. Entonces esa potestad va donde el Señor le dice, yo puedo entrar a ese cuerpo, porque él ha pecado y sencillamente no ha confesado su pecado, lo ha escondido y lo mantiene ahí. Entonces, como tiene un derecho, va y entra al cuerpo y puede llamar incluso a huestes y a potestades peores, hermano. Entonces, esto, hermano, es sumamente importante. Por eso la palabra nos insta que todo el tiempo nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. En la Santa Cena uno tiene que confesar, le decía el domingo, identifique cuál es su mal, identifique cuál es su pecado, para que podamos pedir perdón y para que podamos cerrar toda puerta contra todo derecho del enemigo sobre nuestras vidas. Amén. Yo pienso que usted por lo menos me está entendiendo algo, hermano, de lo que le estamos diciendo. Ahora, quiero que vea, ¿por qué le he explicado esto? Por el siguiente versículo. Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21, dice así: el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos, o sea, el Espíritu Santo, y lo sentó a Cristo a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, ponga ojo aquí. Muy por encima de todo principado. ¿Dónde lo sentó? En los lugares celestiales. Muy por encima de cualquier principado. Wow, hermano. Entonces, el Señor está sentado en un cielo que está mucho más arriba que los principados. Y los principados es lo primero. Y está hablando de los principados del reino de las tinieblas y los principados del reino del Señor. Entonces, en ese sentido dice que Él los sentó muy por encima de cualquier principado. En otras palabras, si Satanás es un principado también, lo sentó muy por encima de todo poder del enemigo. Y es por eso que la palabra te dice a ti que te ha dado todo poder. ¿Por qué? Porque si el Señor está sentado muy por encima de cualquier principado, la iglesia está sentada juntamente con Él. Bien dice la palabra que estamos sentados juntamente con Él. Entonces vayas comprendiendo en dónde estás sentado y es por eso que tú tienes todo poder. Es necesario entender, hermano, quiénes somos en el Señor. ¿Quiénes somos? Aleluya. Incluso, sigue el texto. Se los leo de nuevo. El cual obró en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado. Ahora, ponga aquí, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ok, entonces, Él está sentado encima de cualquier cosa, muy por encima de cualquier creación, de la creación más poderosa que
que se haya podido hacer o existir, Cristo está sentado por encima de eso. Ahora, como le decía, aquí hay cosas, hermanos, que necesitamos entender, porque dice que estamos sentados juntamente con Él en las alturas. Entonces, Satanás sabe que Él fue sacado del puesto que Él quería, que Él quiso querer, y que no se le dio, incluso fue echado del tercer cielo. Y que ahora los que se sientan sobre Él, sobre cualquier principado, adivine quién es, la iglesia del Señor. ¿Y dónde lo dice? Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los... Santo Dios, ¿a quién le va usted a dar a conocer la sabiduría de Dios? La iglesia está llamada a conocer la sabiduría de Dios y dársela a conocer a los principados y potestades en las regiones celestes. O sea, usted, hermano, el Señor lo dotó con un poder que está sobre cualquier principado. Entonces, Satanás, cuando lo ve a usted sentado en las alturas, entonces hace lo que sea para que usted no entienda quién eres tú en el Señor. Y la novia, la esposa de Cristo, tiene que llegar a entender quiénes somos en el Señor. Es por eso que incluso dice que la novia del Señor es un ejército, porque cuando el Señor viene en la segunda venida de Cristo visible, después de los 7 años de la tribulación, dice que viene con su ejército que se llevó anteriormente y que su nombre se llama llamados, escogidos y fieles, hermanos. Pero no dice que ya es la esposa, sino dice que es su ejército. Porque esa novia, esa esposa, esa iglesia ha aprendido a pelear la buena batalla de la fe porque entiende que está sentado juntamente con Cristo y está sentado sobre cualquier principado. Es por eso que el Señor dice, aunque venga la serpiente, el escorpión, no te harán daño, porque tú tienes que saber con quién estás sentado. Aleluya. Entonces, y no es que el poder sea de nosotros, el poder es de Dios. Pero como tú tienes del Señor, tú tienes al Señor dentro de ti, ese es lo que se va perfeccionando en ti, entonces es el poder que obra en ti y obra en lo que tú haces. Amén. Wow, hermano, estoy hablando cosas bien profundas y solamente le estoy dando una pincelada nomás para que podamos entenderlo. Pero mire, vamos aquí a Colosenses capítulo 2, versículo 15, para echarle, como dicen los mexicanos, más salsa a los tacos. Quedan solamente 5 minutos. Colosenses 2.15 de la Biblia textual dice así: y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente en el desfile triunfal. Esto fue en el momento que Cristo ascendió a los cielos. Y dice que los exhibió. ¿A quién exhibió? A las potestades del enemigo. Los exhibió públicamente, la decadencia de ellos, y de repente ya el enemigo no tenía solamente un problema que era Cristo, sino que el problema se le multiplicó porque ahora está la iglesia sentada juntamente con Cristo. ¡Wow, hermano! Entonces, ¿sabe lo que nos hace falta a nosotros? Ser humildes. Sacar toda soberbia, sacar todo corazón que no quiere estar con el Señor. Mire, entre más estás con el Señor, más fuerte te haces. Entre más oras al Señor, más fuerte te haces. Entre más escuchas palabras del Señor, más fuerte te haces. Pero no solamente se trata de escuchar, sino ser hacedores de la palabra. Tú tienes que jugar el partido, tú tienes que ganar tu copa, tú tienes que esforzarte, tú tienes que permanecer, tú tienes que mantenerte de pie. Para que cuando el Señor venga,
te diga, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aleluya. Qué lindo, hermano, es el Señor. Seguimos, yo pienso el último versículo por esta vez, Primera de Pedro 1:3. Y aquí ya está hablando de la esperanza, que es lo último que le dije que la novia tenía que tener, es la esperanza viva. Y dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aleluya. Entonces, hay una esperanza, hermano. La esperanza es que ahora no somos de este mundo, sino que estamos en este mundo solamente por un momento, pero la esperanza es volver de a donde salimos. Salimos del Padre y volveremos al Padre. Saliste del Padre como espíritu, pero vas a volver con un espíritu, una alma y un cuerpo glorificado, un cuerpo que dice que es parecido al cuerpo del Señor. Entonces, mire, o sea que lo que el Señor mandó como espíritu se devuelve a Él perfeccionado, hermano. Como un ser tripartito, como una unidad perfecta, como es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, tú tienes que mantener esa esperanza viva. ¿Y cómo la mantienes? Dice, entendiendo la resurrección de Jesucristo entre los muertos. ¿Por qué? Porque la resurrección, hermano, habla de tu resurrección. La resurrección del Señor es cuando Él dijo, ya consumado es, ya todo está listo. Entonces, si Él resucitó, tú también eres un resucitado. Hoy día espiritualmente, pero después más tarde también una resurrección en el cuerpo, un cuerpo nuevo. Si el Señor tardara un poquitito y nos llega el momento o la hora de morir en esta tierra, morimos con la esperanza viva, porque cuando el Señor venga, entonces dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Tú sigues siendo primero. Y luego, si seguimos viviendo, nuestro cuerpo es transformado y llevado con el Señor. Entonces, hermano, una esperanza viva. Tú tienes una herencia, tú tienes una casa. El Señor dijo, y haré morada. Iré para preparar morada para vosotros, preparar reposo para vosotros. Amén. Porque esa es la palabra morada, es reposo. Entonces, de esa forma, nosotros, tú y yo, podemos prepararnos para el Señor. Pero amén, no me queda más tiempo, hermano. Vamos a orar al Señor y espero que este estudio usted lo pueda mantener en su corazón. Señor, yo te doy gracias y te doy gracias por tu infinita palabra, Señor, por tu palabra que es tan maravillosa y que hoy día hayamos podido entender, Señor, cómo se mueve en parte el mundo espiritual, Señor, y la importancia de siempre ser esas personas con un corazón humilde. Saca toda soberbia, Señor mío, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, porque para eso nada aprovecha. Señor, te doy gracias. Bendícenos a cada amigo, a cada hermano, a cada persona grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga mucho. Nos estamos viendo este próximo miércoles, si Dios lo quiere, en el último programa antes de la pausa de aquí, Recuperando la Doctrina. Que el Señor me los bendiga.